también cuando no. Y de eso quiero hablar. Principios que deben, yo puse deben porque cada quien tiene libre albedrío. Yo le enseño hoy, pongo estos principios y está de nosotros ponerlos por obra o no. Si no los pone por obra, oiga bien, dile el que está a tu lado y así no se lo digo yo. Si no lo pones por obra, puede que seas un fariseo. Sí, porque el fariseo sabía mucho, pero no ponía por obra. Por eso el Señor decía en la cátedra de Moisés, se sientan los rabinos, se sientan los fariseos y los escribas. A ellos oí, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Amén. Amén. Principios que gobiernan nuestras vidas. Estos principios obviamente son bíblicos. Tienen que ver, dice que los principios bíblicos son verdades que sirven de base para saber cómo actuar en diversas situaciones. Estos son reglas o normas que orientan la acción del ser humano, tanto en el rango espiritual como en el racional. Son el conjunto de valores y creencias que orientan nuestras vidas y regulan la vida de una persona, sea bien una empresa, sea bien una organización, una familia, un matrimonio. Yo incluso le aconsejo esto: hagamos una lista de principios y valores que deben gobernar nuestra vida, nuestro matrimonio. Se dice que aprendemos de nuestros errores. ¿Cuántos han aprendido de los errores? Y hemos dicho muchas veces que el más sabio es aprender, el que aprende de los errores de los demás. Entonces, en base a esto, los que están aquí, que muchos de los que están aquí tienen más de 20 años, ya tienen vida, ya tienen tiempo en el matrimonio, ya tienen tiempo que se convirtieron al Señor. Hagamos, yo le animo a eso, haga una lista. Haga una lista en su matrimonio. Mira, esto nos pasó este día, lo volvimos a hacer, ya esto no lo podemos hacer. Principio que gobierna mi vida. Mira, ya hice esto, por misericordia hicimos aquello, X. Si pusiera una lista en nuestras vidas cristianas, en nuestros hijos, en nuestro, si estamos estudiando, los que están, los chicos, los que están estudiando en los institutos, son reglas, son fundamentos, son normas. En otras palabras, es una disciplina dentro del reino. Estamos en un reino. Y antes había una disciplina, habían leyes, habían normas en el reino de antes. ¿Oíste que fue dicho, trae más bendición el dar que recibir? Ah, pero yo os digo, en el reino de Dios, el reino que el Señor nos ha invitado a entrar, les dado el reino, dice la palabra, trae más bendición él. Antes era más bendición más el recibir. ¿Oíste que fue dicho que ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, amad, aún perdonad a vuestros enemigos. O sea, el reino de Dios tiene sus reglas, ¿eh? Ay, pero es que yo no quiero reglas. Mira, ese es un problema grande, sobre todo en el mundo pentecostal en el cual nosotros pues pertenecemos. Nosotros, aunque no dice ningún título que somos pentecostales, porque no hay que etiquetarnos, pero sí es verdad que nos movemos bajo la línea pentecostal. Y los pentecostales, aún vamos a hablar de los ultrapentecostales, han tenido un completo desorden por el hecho de no tener sus normas, no tener un orden establecido. No, pero es que a Dios no se le puede encajonar, a Dios no se le puede estructurar. Claro que no, pero que el mismo que dijo eso, también dijo que Dios es todo hágase decentemente y entonces tenemos que aplicar el freno en nuestras vidas muchas veces. No siempre tenemos que poner el acelerador, no siempre tenemos que escuchar nuestro corazón. Ojo con eso. Ya vamos arrancando. Hay que recibir el consejo. Hay que aprender de nuestros propios errores. Si no se conoce historia, si tú no... Por eso el Señor siempre, las fiestas judías eran para recordar de dónde Dios lo había sacado. Los errores que cometieron, ¿para qué? Oye, para no volverlo a hacer. Y nosotros aprendemos de nuestros propios errores.
Y el que no aprende de sus propios errores y no conoce la historia, está destinada a repetirla. Como dicen por ahí, que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra más de una vez. No debe ser así, ¿eh? Yo le estoy hablando de principios del reino, principio de ese reino que el Señor dijo: oh manada pequeña, el Padre le ha placido daros el reino. No estamos en un cambio de religión, no hemos cambiado de religión. En el principio Dios, para saber qué trajo Dios, hay que saber qué perdió el hombre. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué perdió el hombre en el huerto del Edén? Número 1, la comunión. Número 2, el reino. El Señor le dio reino, capacidad de sojuzgar todo lo criado, sobre peces, sobre mar, sobre lo que está en la tierra, todo. Al hombre se le dio gobierno. Entonces, Cristo no trajo una religión. Cristo lo que trajo es, fíjate tú que el primer versículo de Juan el Bautista, ¿sabes cuál fue? Arrepentidos, porque el evangelio de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. La religión que ustedes habían perdido se ha acercado. Les he traído un cambio de religión. Antes eran tal y ahora son evangélicos. No. Dijo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero ¿sabe cuál fue la primera prédica de Jesucristo? La primera. Exactamente la misma. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Está sobre vosotros. Está entre vosotros. ¿Qué le parece? Entonces usted tiene que saber que usted no ha cambiado de religión. Usted ha cambiado de un reino a otro, pero ese reino también tiene una constitución. Ese reino tiene sus leyes. Por eso la Biblia dice: busca primeramente la religión. El reino de Dios. Repite otra vez: reino. Pero no solamente dice reino. Y su justicia. ¿Qué significa justicia? Levante la Biblia aquí. Levante la Biblia. ¿Alguno ha traído la Biblia? Ahí está la justicia de Dios. De hecho, el símbolo de la ley es habla de justicia. ¿Sí o no? Dice el libro de Proverbios: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Dice el 11:14: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. El 12:15 dice: el camino del necio es deshecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El 22 dice del 15: los planes fracasan por falta de consejo y de sabiduría. Muchos consejos traen el éxito. Mucha sabiduría te asegura el éxito. Es decir, poner los principios y los valores del reino de los cielos en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestras casas, trae el éxito. Ahora mira, como principio número 1, yo quise poner ese, hay muchos, pero como primero y número 1, hagamos que la regla de oro en nosotros sea una actitud habitual en nuestras vidas. Esto sí, vamos, es que el cristiano verdadero se identifica por esta razón. Por eso le llaman la regla. Hacer con los demás. Denle un codazo, porque veo algunos con los ojos cerrados. Yo no sé que no veo bien o que están. Denle un codazo, yo solo le doy el permiso. Después que se arregle conmigo, pero denle un codazo ahí, porque la palabra de Dios yo no quiero que se la lleve el diablo. Yo quiero que entre y haga
lo que quiera hacer. Ahí, que dé fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Amén. Amén. Así que espabilese. Dile que está a tu lado, espabilate. Duro ahí, ¿para qué? Por si acaso estás ahí pensando en... Haz con los demás, dice Jesús en Mateo 7:12, haz con los demás todo lo que quieras que hagan contigo. Es la esencia de todo cristiano. Es el ABC. Es la norma fundamental. Pongamos en práctica esto. ¿Qué le parece? Amén. Y de lo contrario, en la parte negativa, tampoco hagas lo que no te gusta que te hagan. Regla de oro, diga conmigo, regla de oro. Como parte fundamental del reino de Dios. Como parte fundamental de nuestra conducta mientras estemos en este cuerpo. Regla de oro. Una vez más para que no se olvide. Dile que está a tu lado. Haz con los demás como te gusta que hagan contigo. ¿Te gusta que te saluden? Saluda. ¿Te gusta que te bendigan? Bendice. ¿Te gusta que te perdonen? Perdona. ¿Te gusta que te den cariño? Da cariño. ¿Te gusta que te regalen? Ay, papá. Toma. Regala. Hace unos meses vino el Día del Padre, pues hoy es el Día de la Madre. Acuérdate que el Día del Padre, algo te dieron en el Día del Padre. Gloria al Señor. Esta actitud te identifica como un verdadero hijo de Dios. No, yo. No, ¿cómo te gusta que te hubiesen hecho? Bueno, pues salud. Y yo. Amén. ¿Cuántos se comprometen a practicar esto como algo habitual en nuestras vidas cristianas? Haz con los demás como te gusta. Amén. ¿Caemos en error? Claro que vamos a caer, pero vamos a hacer el intento cada día y usted verá que la vida se te va a hacer más fácil. Que Dios te va a honrar porque Dios honra a los que le honran. Que más te van a amar, que más te van a perdonar, que más te van a dar cariño. Porque todo lo que siembra de eso son. ¿Te gusta perdonar? Es que la ley, mira, perdona Señor, perdona nuestra ofensa. Así como también nosotros perdonamos las ofensas. Porque el que no perdona sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¡Wow! ¿A ti te gusta que te pidan perdón? Sí. Pues practiquemos el perdón. Ay, Dios. ¿Aló? ¿Te gusta que te inviten a comer? Bien. ¿Te gusta que te traten bien? Ajá. Sí, porque a veces dicen, este que nos trata, este marido mío sí me trata mal, porque ¿cómo lo estás tratando? O esta mujer, mira cómo la estás tratando. Es una ley. ¿Sí o no? ¿Están comiendo? Número 2. Aprendamos a discernir y esperar los tiempos de Dios. Esto es muy importante y quiero que me preste atención, por favor. Porque gracias a esto no. Lamentablemente, por no poner este principio que gobierna mi vida y que debe gobernar mi vida, mucha gente incluso, mira, se ha apartado de los caminos del Señor. Ha dejado iglesias cerradas. Ha perdido el propósito que Dios tiene para él o para ella. Oiga esto. En el libro el viernes estuvimos donde la pastora Kay, no me acuerdo el apellido. Lewis. Ajá. Ella tiene 2 libros y me encantó los 2 de sus principios. Ella le llama bueno, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero bueno, son principios, ¿no?
Y me encantó ¿no? Porque tiene que ver con nuestras vidas. Y se titula, ella titula en el libro El poco a poco. Mira que titula, dale un codazo, el poco a poco. El poco a poco. Por no discernir, esperar y manejar y tener este valor como un principio que debe gobernar nuestra vida, ha traído tantos problemas en nuestras vidas. Tantos problemas, yo le voy a explicar para que lo vayamos entendiendo, lo captemos. ¿Qué significa esto? Dice el libro, mira, es un principio establecido por Dios. Dios llama. ¿A cuántos ha llamado Dios? Ya, Dios habla. ¿A cuántos Dios les ha hablado? Una profecía, una palabra para su vida. Ahora mira, Dios habla hoy, te procesa mañana y te cumple después. Me encantó esa palabra. Dios te habla hoy, te procesa mañana y te cumple. ¿Cómo es? Después. En otras palabras, oiga esto. Usted no puede hoy amanecer, o usted está en la noche, pues esta noche no se puede acostar. A ver cómo lo digo. No se acuesta. Usted no se puede acostar esta noche siendo ujier, o siendo evangelista, o siendo laico, y mañana amanecer siendo pastor. ¿Tú sabes cuánta gente hemos visto nosotros? Literalmente, no estoy hablando de que nos lo contaron. Gente que Dios le profetizó que es apóstol, que es profeta, ¿ok? Y al día siguiente quisieron levantar la iglesia. Y no duraron 6 meses. ¿Aló? Yo le digo, mi amor, mucha gente, ya varios profetas, ayer, el viernes me pasó otra vez, ¿verdad? Una hermana que se acercó, una hermana de Dios que es profeta también, y me llamó apóstol. Yo sé que varias veces me lo han dicho, pero yo entiendo que este principio también lo usaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribía sus primeras cartas diciendo esto. Mira, escucha esto. No me distraigan a la gente. Él escribía diciendo, Pablo, llamado a ser apóstol. Ya Dios lo había llamado a ser apóstol. Pero él termina sus cartas ya después de la mitad. Cuando había evidencia de su ministerio, decía, Pablo, apóstol de Jesucristo. Mira cómo cambió. Dios no te llama hoy para que mañana recibas el resultado. ¿Cuántas veces nos han profetizado y han pasado los años y ya hemos dejado incluso de creer en esa palabra porque no hemos esperado los tiempos y las sazones que Dios ha puesto para nosotros? Amén. Esto incluso tiene razones. Porque Dios no solamente quiere que tú descubras el propósito, sino que te mantengas en el propósito cuando Dios te dé lo que tenga que dar. Mire, no hay nada peor que un cristiano con autoridad dentro de la iglesia sin carácter. No hay nada peor que un pastor que ya está ejerciendo el pastorado sin pasar el proceso. No hay nada peor que un profeta profetizando sin haber pasado por el proceso. No hay nada peor que un evangelista que pueda ya hacer el llamado evangelístico de oficio si todavía no ha pasado por el proceso, y así sucesivamente. Todo llamado, Dios llama hoy, te procesa mañana y te cumple después. Tremendo principio. Tremendo principio. Digno de grabarlo en nuestros corazones. Por eso este principio se llama: aprendamos a discernir y esperar los tiempos de Dios. El Señor le dijo a los discípulos: no es para ustedes los tiempos y las sazones.
que solamente el Padre puso por su sola potestad. Eso tiene un tiempo. ¿Sabe cuál era el problema más grave del pueblo de Israel? No haber discernido, no haber entendido los tiempos. Ellos pensaban que Jesucristo era el rey que iba a sacarlo de la esclavitud del imperio romano, y no era el tiempo. Por eso cuando su primera lectura en la sinagoga, donde abre el profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos. Y cuando cierra ese verso y no lee más, y mucha gente se puso ahí un poco, ¿qué pasó? Porque el siguiente versículo hablaba era de su segunda venida. Ellos no pudieron discernir, no pudieron entender las dos venidas. Por eso le pusieron una corona de... Ellos esperaban ir al rey. Y es verdad, él vendrá como rey, pero no era el momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos entorpecido? Hemos bloqueado el propósito de Dios de nuestras vidas porque nos hemos adelantado o nos hemos atrasado. Porque cuando el tiempo de Dios, de algo que Dios te ha prometido, viene, usted se va a dar cuenta. Yo me voy a dar cuenta. Y mientras tanto tenemos que vivir el proceso. Orando, congregándonos, haciendo todo lo que tenemos que hacer, esperando el momento. Esperando esa preparación. Esperando ese proceso. Porque sí o no va a venir el proceso. Miren, Dios llamó a Abraham y lo metió en el proceso. Dios llamó a Moisés y lo metió en el proceso. 40 años. Un hombre que sabía posiblemente 5 o 6 lenguas. Un hombre que había sido educado en la mejor biblioteca del mundo, en Egipto. Y el Señor lo llama en una zarza. E inmediatamente lo espera un ángel para matarlo porque no había cumplido un principio del gobierno. Y luego lo envía con su suegro a pastorear 40 años. ¿Qué le parece? David. ¿Cuántos han visto la serie de David ahora? ¿La han visto algunos? Está muy buena. La primera temporada estuvo fabulosa, ya está creando la segunda. Pero David fue llamado y ungido por el mismo profeta Samuel, dado por Dios. ¿Sí o no? ¿Saben eso, no? La Biblia dice que para que David fuese el rey de todo Israel pasaron entre 16, algunos dicen, se atreven a decir 20 años. ¿Qué le parece? Es decir, David era el rey ungido por Jehová y todavía el rey Saúl reinaba. Dios llama. Luego procesa. Después viene el cumplimiento. Todos tenemos que pasar por ahí. Todos. Y es contigo también. Dile que está a tu lado. Si Dios te ha llamado, acuérdate que tienes que pasar por el proceso. Porque Dios no solamente quiere que llegues al proceso, sino que te mantenga firme cuando venga la respuesta de ese llamado que Dios te ha dado. ¿Aló? O sea que eso tiene dos. Dios no solo quiere que llegues al propósito, sino que permanezcas en el propósito. Y número 2, Dios quiere crear carácter en ti. El carácter es el ingrediente principal que necesitamos para sostener todo aquello que Dios nos da. Sin carácter es imposible que permanezcamos al final. Dios nos puede dar un ministerio tremendo, grande e inmenso, pero si no pasamos por el proceso y no discernimos el tiempo y salimos al llamado, empezamos a cumplir el llamado sin pasar por el proceso, estamos destinados al fracaso. ¿Lo han cantado de veces? Muy importante esto, ¿eh? Sobre todo para los que son llamados. ¿Cuántos han sido llamados? Amén. Nos inquietamos mucho porque queremos, y sobre todo esta generación que queremos, ¿qué queremos? Microondas, ¿no?
Microondas. Y en el reino de los cielos no sucede así. A veces nos escudamos por el don que Dios nos ha dado sin pasar por el proceso. No, pero es que ya Dios me está usando. ¿Tú sabes cuánta gente ha salido afuera con X ministerio ya porque tiene el llamado y tiene la ilusión, la pasión de alcanzar el mundo, de ir a otros países internacionalmente, y allá se han encontrado, no pasaron por el proceso, no tienen carácter? ¿Aló? Es muy fácil. Por eso Dios necesita que pasemos por el proceso. Y Él sabe lo que necesitamos. Tal vez tú y yo no lo sabemos, pero Él cuando nos llama sabe lo que Él va a hacer con nosotros. Y Él sabe también que si tú no te dejas procesar por Él, vas a hacer una chapuza, como dice María. Y a uno puede pasar 5, a otros 10, a otros 40, como pasó con Moisés. Pablo tuvo 15, dice que tuvo 15 años a los pies de Gamaliel. David tuvo casi 20, Moisés 40, Abraham casi no sé cuánto, no recuerdo ahora, 10 creo, después de la promesa. Te haré de ti una multitud, ¿no? Una descendencia como las estrellas del cielo. Hay gente que desmaya, hay gente que ha abandonado el ministerio. Hay gente que ha abandonado el llamado, sea cual sea, porque no ve los resultados. Yo soy uno de ellos. Mi esposa es uno de ellos, pero aquí estamos. Mire, a veces usted no se imagina lo que pasa por nuestra mente. ¿Cuántas veces hemos querido abandonar? Pero hay una palabra que nos ha empoderado. Hay una palabra que Dios nos sigue trayendo día a día, como decía la pastora Rosy. Es que ya ustedes no tienen ni por qué quejarse. Cada vez que van a un encuentro, cada vez que van a una actividad, Dios les habla y les asegura que Dios está con ustedes. Amén. Es solo esperar y seguir adelante. Amén. Seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante. Y a veces yo veo un ministerio y yo le digo a mi esposo, oye, pero estos empezaron hace 10 años y mira ya cómo están. Porque a veces, mira, porque este es el otro principio. Oiga, ay Dios, este es fuerte. Este es fuerte. Hay muchas cosas que tú vas a pedir que Dios no te va a dar. Hay cosas que vamos a pedir a Dios que no son para ti. Para otros sí, pero para ti no. ¿Qué te parece? Porque muchas veces vemos el ministerio de otros y yo mismo he caído en eso. Oye, pero mira cómo Dios está usando a fulano, a Perenceo, a gente mía. Y yo me examino y digo, Señor, yo no quiero tener celo, ese celo feo, sino que quiero tener eso, pero es que Dios me ha hablado y quiero compartirlo con ustedes. Amén. Hay cosas que tú vas a pedir, no, pero es que yo quiero ser, qué sé yo, profeta. Si Dios no tiene el llamado profético para ti, olvídate que para ahí no va. Bájate ya del burro. ¿Aló? Sí, tenemos que tener anhelos, sí, está bien. Pero tenemos que estar convencidos del llamado que Dios nos ha dado. Amén. Primer paso es estar convencido para poder pasar por el proceso y aguantar el chaparrón, como dice la hermana Francia. Tenemos que saber y estar convencidos del llamado. Amén. Y hasta que Dios diga. ¿A cuántos ya nos han pasado últimamente? Oye, no se vayan todavía así. Mira, tienen el respaldo nuestro. Yo creo que no es el momento. Yo creo que no es el tiempo. ¿Está el llamado? Sí. ¿A cuánto nos ha pasado en el ministerio? No vemos que sea el momento. No vemos que sea el momento. Oye, no salgan. No, es que tengo que irme por el... Ay, Señor, lo digo, no lo digo. Porque mira, a veces estamos tan anhelando las cosas que no tenemos, que ponemos en riesgo lo que tenemos. Ay, esto está fuerte. Si se le movió el cinturón, apriétaselo más. Porque eso nos pasa a todos. Eso, anhelamos, mira, somos ingratos. ¿Verdad que sí? La semana pasada
estábamos donde Yulisa y me vino eso. Yo lo compartí incluso, porque me vino eso. Yo estaba así, vi a Manuel, a David, a Nazaret, vi a Yadira, mi esposa, y me acordé de lo que está haciendo Dios con Jesús. Me acordé de Gabriel, me acordé que tengo sustento y tengo abrigo, que tengo al Señor sobre todas las cosas. Y como que el Señor mismo, pero ¿por qué te quejas tanto? ¿Por qué deseas otras cosas y no valoras lo que tienes? Valora lo que tienes al lado. No importa que sea tu hermano, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo. Y nadie te hace nada. Hágalo ahí, aunque sea un acto profético. Valora, denle un beso, denle un abrazo, no sé, haga algo con la persona que tiene a su lado. Valora a la persona que tiene a su lado. Si no valoramos lo que tenemos, oiga, repito esto, que más duro lo puedo decir, pero más claro. Si no valoras lo que tienes y siempre estás pidiendo y, ¿cómo se llama? Esperando algo que no tienes, puede que se te quite lo que tienes. Mira, te voy a dar un principio bíblico por si acaso, pastor, ¿y de dónde saca usted eso? Mira, en el huerto del Edén, el Señor le dijo, mira, ahí tienes 44.448 árboles en la cual poder comer, etcétera, porque no dice, pero de todo el huerto, imagínate, los huertos de manzana, de naranja, de todo tipo de fruta, de todo tipo de hortalizas, todo lo que te puedas imaginar estaba en el huerto. Pero el Señor le dijo, pero hay uno. Uno entre 44.000 millones de árboles que hay ahí que puedes comer, pero hay uno que no puede. ¿Y a cuál codició el hombre? Al que no tenía. ¿Y cuál fue la consecuencia? Perdió todo. Lo sacaron del huerto. Dile que te a tu lado, cuidado, te sacan del huerto por estar deseando cosas que no hay para ti, que no son para ti. Ay, Dios. ¿Sabes cuántas veces vamos a otra iglesia? Ay, si mi iglesia fuese así. Ay, si mi ministerio fuese así. Oiga, bueno, trabaja en tu iglesia para que llegue a ser así. Cuida tu iglesia para que, si amas a tanto aquella iglesia, para que seas como esa. Vamos a trabajar aquí para llegar a ser esa iglesia. Participa en los cultos. Porque, ¿cómo podemos colaborar para que estas puertas se cierren? Dile que tú no hagas nada entonces. No vengas a los cultos, no participes, ¿verdad?, en las actividades, no des lo que te corresponde al Señor. Bueno, estás ayudando a que las puertas se cierren. Ahí en Madrid no hay una iglesia que metieron una doctrina falsa, diabólica, donde las esposas o los maridos que vieran que no eran los adecuados se podían separar, divorciar y casarse entre ellos. ¿A cuánto al diablo le ha pasado por la mente? Ay, si hubiese escogido aquel. Los hijos vieron estos días, me dijeron, papá, si yo hubiese nacido, y es que yo como que nací, yo tengo un cuerpo de rico, pero estoy como encerrado en un cuerpo, como un espíritu pobre. Yo debí nacer en una casa rica, en un padre rico. ¿Aló? Creo saber quién fue. Creo saber quién fue. Valora lo que tiene. Valora a la mujer que tiene. A los hombres que están aquí. No están contigo. No escuché a ninguno. Sí, hombre. Uno dice Valoren los maridos que tienen. Los que no tienen no, pero los que tienen valoren. Valoren a sus abuelos. Ni oyeron porque están hablando. ¿Te das cuenta? El ejemplo de cómo una palabra puede perderse porque están hablando y ni siquiera se dieron cuenta de lo que le estaba diciendo. No sabe que para ti fue. Valoren sus nietos. Amén. Amén, así es.
Mira, ven acá, Raúl, que también es para, esto es para todos. Valoren que están aquí en España. Por el amor de Dios. ¿Tú sabes cuántos beneficios hemos recibido en esta bendita nación? Nosotros que venimos de afuera y todavía pensando en devolvernos. Dios bendiga España. Ay, 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 sonido de Dios. Oh, santo, santo, santo. Gloria. Valora la casa que tiene. Sigo. La cosa está fuerte y no sé qué me pasó. Me olvidó hasta el dolor que tengo. Se fue la ciática. Cuidado con lo que voy a decir porque hay que discernir esto, Valora el trabajo que tienes. Claro, aquí hay trabajos que son faraónicos. Y hay que pedir al Señor cambio porque hay que trabajar. ¿Sí o no? Hay que trabajar. Pero hay que valorar lo que tenemos. ¿Tú sabes cuánta gente andan buscando? Mira, tenemos un matrimonio que le estábamos ministrando, ya tienen 14 años juntos y no tienen hijos, no pueden tener hijos. Y andan luchando en fe y orando a Dios y cogiendo esas promesas, no tienen hijos. Valoremos nuestros hijos. Amén. ¿O cuántas mujeres no tienen marido? Y desearían tener un marido como el que tú tienes. Yo estoy aquí echando para todos. Yo creo que cuando me inviten, me van a invitar, porque cualquiera me va a invitar. Y los hijos que están aquí, jóvenes, valoren a sus padres. Porque esto sí viene con promesa. Gloria a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y a tu abuelo. También. Pero bueno, no dice abuelo, pero sí también. Dice para que te... Promesa. Ay, mira, hay jóvenes que han muerto antes del tiempo por no. ¿Usted quiere durar bastante? Los jóvenes que están aquí, ¿quieren durar bastante? ¿Quieren durar bastante o no? Si no quieren durar mucho en esta vida, deshonren a sus padres. Pero si quieren durar bastante, empiecen a honrar a sus padres. Oye, eso está aquí, querida, eso está aquí fuerte. ¿Cuántos de los jóvenes le hicieron el desayuno a su madre hoy? Salió una madre. Ah, pero pregunta cuántos maridos hicieron el desayuno hoy. Ay, sí. Ay, ya mico. Ya vine. Aleluya. Habrá cosas que pedimos que nunca Dios nos dará. No son para nosotros. Él es soberano, tenemos que respetar. Tenemos que vivir bajo la soberanía de Dios. Él es soberano. Y allá en criollo, allá en Venezuela, ¿sabe cómo le llaman eso? ¿El qué? En criollo. Claro, pues clarito, papá. Una palabra en Venezuela como decir una palabra del vulgo, ¿no? Una palabra común, una palabra acostumbrada, normal, popular, eso. Criollo. Como decir, este es criollito, o sea, hace las cosas como se hacen en Venezuela. Bajo las costumbres, o sea, este es criollo. En criollo esto es que Dios hace lo que le dé la gana. ¿Y quién le dice? Mire, Pablo estaba peleando con Dios por el problema que tenía él con Israel, de que si lo había desechado, que si no, que tal. Usted lee el capítulo 8, 9 y 10 de Romano y usted ve cómo Pablo de alguna forma como que, o sea, está ahí como peleando con Dios. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pablo? Entendiendo por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que yo quiero que nosotros tengamos. Cuando la soberanía de Dios, usted sabe que usted está pidiendo algo, pero que ya se está dando cuenta que eso no es para ti, que Dios no te va a responder. Porque no es para ti. No porque Dios no quiera, sino que Dios te ha diseñado. O sea, otro diseño. Tú eres otro diseño. Y he creado cosas buenas para ti, como también para aquel. Pero las de él no son tuyas y las tuyas no son de él. Así es, gloria. Tenemos que
que aprender ese principio. Señor, tenemos que ir al Getsemaní muchas veces. Tenemos que ir al Getsemaní muchas veces para que tengamos paz, para que no vivamos pendientes y sufriendo por aquello que estás pidiendo que no es para ti, por aquello que Dios ha dicho no, porque no es para ti. Tenemos que ir al Getsemaní. Amén. Señor, si esto lo puedes hacer, hazlo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Porque Él ya ha diseñado un plan para ti. Y ese es el plan perfecto. Esa es la voluntad perfecta para ti y para mí. O sea que nos conviene que nosotros descubramos el diseño de Dios, el llamado de Dios, para que podamos pasar por el proceso. Y cuando ya tengamos un carácter que solamente Dios sabe, entonces salir al llamado. Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón y el Señor 3 veces le dijo no. ¿Qué le parece? Y este verso tiene que hacerse un rema en tu corazón y en el mío. Primero de Juan 5:14. Oiga esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo habla mucho. O sea, hay cosas que tú y yo estamos pidiendo que el Señor nos está oyendo. Ay, se me fueron, como dicen ya por ahí algunos. Y luego ahí digo, se me va alguno para allá. Pastor, pero que si la Biblia dice que Él está atento y su oído está atento. No, aquí lo que dice es que si está en la voluntad de Dios, ¿qué dice? Y si no está en la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Ahora, Él escucha porque Él es omnipresente, omnisciente, Él es omnipotente, Él sabe todas las cosas y está en todos lados. Pero obviamente que y te puedes meter en ayuno, y te puedes meter en oración, y te puedes hacer lo que sea, pero si no es para ti, Dios te va a decir no. Amén. Por tu bien. Amén. Por eso es una malicia caer en la voluntad permisiva de Dios. El pueblo de Israel estaba dice que estaba cansado del maná. ¿Cuántas veces nos cansamos de lo que tenemos? Por eso no valoramos el maná que tenemos, que nos ha dado Dios. Fíjate tú que la Biblia dice incluso teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con Él. Amén. ¿Qué te pasa, hermano? Oh, ¿para qué te cuento? Y lo ves al mes que viene y ¿para qué te voy a decir? Y lo ves al año y la misma cosa. La misma cosa. Mira que está a tu lado, teniendo sustento y abrigo. Teniendo sustento. Estemos contentos con eso. Y tenemos más que sustento. ¿Sí o no? Tenemos tantas cosas para estar alegres, para venir gozosos, para saltar como los corderitos de la manada aquí cuando estamos alabando al Señor y no está. Eso se llama agradecimiento. Eso es un principio también establecido por Dios en el reino. Ser agradecido. El reino de las tinieblas dice que en los postreros días habrá muchos ingratos. Ingratos. Usted no es uno de ellos, ¿verdad? No. Pues sea agradecido, porque eso es un principio establecido por Dios. El agradecimiento, ¿sabe qué? Le voy a decir otro principio que no estaba escrito ahí. El agradecimiento, fíjate, tan sencillo como es. El agradecimiento atrae el milagro en tu vida. Amén. Yo no sé si usted entendió. Amén. Usted lo cogió, ójalo ahí. Amén. Cuando tú eres una persona agradecida, provocas el milagro de Dios para ti. Amén, Señor. Fíjate tú, si usted lee la Biblia se da cuenta que cada vez que hizo el Señor un milagro, en la mayoría de las veces, levantó los panes y dijo, gracias, Señor, y multiplicó.
Dios lo pesa. Cuando Lázaro, antes de sacarlo de la tumba, le llevó las manos y le dijo: gracias, Padre. El agradecimiento atrae tu milagro. Amén. Si tú eres agradecido con lo que Dios te ha dado, si aprendemos, yo te me estoy incluyendo, si aprendemos a disfrutar de lo que tenemos, a disfrutar de ese marido gordo, barrigón, sin pelo, ay Dios santo. Si aprendemos a disfrutar de esa mujer que tenemos, si aprendemos a disfrutar los hijos que tenemos, si aprendemos a disfrutar el hogar que tenemos, si aprendemos a disfrutar, lo digo, los pastores que con todos y sus errores y sus fallas como hijos, como padres, como esposos, pero tenemos que valorar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Amén. Se nos fue la hora, ¿verdad? Bueno, solamente les leo así y ya cerramos, porque son muchos principios, ¿no? Esto es como un discipulado, ¿no? Avanzado. Ten cuidado de ti mismo. Timoteo, o sea, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te vieren. O sea, hay que tener cuidado de nosotros mismos. Esto habla del corazón, ya lo hemos hablado. O sea, ten cuidado de esto, ¿eh? Ten cuidado de los caprichos. Ten cuidado de los deseos que vienen aquí. Ten cuidado. Por ahí me dijo una hermana una vez: no, pero yo una vez estaba yo por allá y tenía mucha hambre. Y yo le dije al Espíritu Santo: tu sierva quiere pollo. Y el Señor me proveyó un pollo. Fui a la saber y compré un pollo. Dios es un Dios de detalles, pero Él no nos va a dar. Mira, no podemos, primeramente, tuviste ese pastor que se puso una serpiente, una cobra, no sé qué, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que tomaremos serpientes y ellos no nada. Y estaba predicando y se puso una serpiente aquí, lo picó y lo mató. Ahí está por las redes, ya lo he visto un par de veces. Tentó. No tentarás al Señor tu Dios. Lo mismo pasa con la presunción, tener más de lo que queremos. Ahí está como principio, no puedo porque ya el tipo se nos fue, la mayordomía. Un principio fundamental en el reino de Dios para nuestra vida es la mayordomía. Porque nada nos pertenece. Nada nos pertenece. Sí, pero mi casa yo la compré. Mi casa yo la heredé. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que habitan en ella. Oh, mis hijos los parí yo. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de gran estima el vientre de la madre. ¿Qué te parece? Y déjame decirte algo más. Es que tú no te perteneces. Aquí yo hago lo que me... No, señor. En el reino de Dios no se hace lo que le venga en gana. No se me vaya. Ya se cansó. Yo estoy aquí 2 horas aquí parado. ¿Qué está sentado? La Biblia dice que nuestro cuerpo y nuestra alma no son nuestras, porque Cristo las compró a precio de sangre. Tu finanza no te pertenece. Eso es algo que, mira, pasa que, claro, Dios utiliza tanto la finanza porque es lo que más nos apegamos a Él. Pero nosotros somos administradores de lo que es de Dios. Ahora Él nos compró y somos solamente administradores, pero hay que ser buenos administradores. Buenos mayordomos. Amén. Bueno, no tomes decisiones en momentos de ira. Separa tu familia de tu hogar. Esto a lo mejor pues hacemos ¿cómo es? Un servicio número 2. Parte 2. Parte 2, eso es lo que quería decir. Aplica la mayordomía, aquí está. Aplica la mayordomía, sé tú mismo, no imitas a los demás. No insistes en tener amistad íntima con la gente que no te valora. Esto es un principio. Maneja bien tus prioridades.
Añádale valor a las personas. Esto es otro principio del reino. Cuidado con los éxitos. Un día hablaremos de eso. Vamos a ver cómo Dios nos lleva. Sé moldeable. Si no somos moldeables, vamos a trazar el proceso de Dios en nuestras vidas. Persigue tus metas con todo tu corazón. Lo que importa no es el obstáculo, sino cómo superamos ese obstáculo. Tus actitudes te abrirán puertas o te cerrarán puertas. Todo esto son principios. No hagas acepción de personas. Es un problema en la iglesia. Damos al que nos da, damos al que nos gusta, saludamos incluso al que es que no lo soporto. ¿Cuántas veces escucho yo como cristiano eso? Pues la Biblia dice soportados, los unos, es que usted no lo conoce. Pues si a usted le ha tocado es porque Dios está procesando esa área en usted. Entonces, no hagas asesión de personas, aprende a interpretar las pruebas. Gózate con los que se gozan. Amén. Alégrate con los logros de los demás. Amén. Sé agradecido, aquí está. No te canses de hacer el bien, otro principio. Sé prudente. La prudencia es una herramienta útil. La Biblia habla de eso, de no ser imprudente. La prudencia gana respeto. La prudencia evita los problemas, evita circunstancias. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. ¿Cuántos han aprendido algo hoy? Amén. No se lo lleve solo en su corazón, medite en ello. Medite en ello. Deje que el Espíritu Santo le siga ministrando. ¿Por qué me llama Señor, Señor? Dice el Señor fuertemente, si no hace lo que yo. O sea, en otras palabras, cuando nosotros oímos y no hacemos, no podemos hacer de Jesús nuestro Señor. Así es. La palabra Señor es algo. Entonces no me digas Señor, dice el mismo eso. No me digas Señor si no haces lo que yo te digo. ¿Qué te parece? Oremos. Padre, en el nombre